bienvenidos a esta actividad del programa de la Jornada de Ciencia y Tecnología, que tiene como título Charlas Relámpago. Es una actividad propuesta por el Departamento de Ciencias Sociales, a cargo, fue una idea propuesta por la licenciada, la maestra Magdalena Saldívar, así que le agradecemos mucho su aportación. Y como parte de una de las actividades de la Jornada de Ciencias Sociales, se incursionó en esta actividad. Y para darle más continuidad y pues más impulso, ¿no?, a este tipo de actividades, se ha incluido en esta jornada, ¿no?, de ciencia y tecnología. Es una idea bastante innovadora que permite que nuestros estudiantes comiencen a atreverse a estar aquí en el escenario, y que comiencen también a visualizarse como conferencistas, como divulgadores de ciencia y tecnología, de su propia experiencia, ¿no?, desde que están en las aulas. Así que esta actividad va a consistir en que 3 estudiantes de las carreras de la Escuela Superior de Cómputo van a hacer una presentación de 10 minutos que le vamos a llamar charla relámpago, ¿no? Y van a ser de distintos temas. Yo voy a ir presentando a cada estudiante. También, para ponerlos en contexto, los 3 estudiantes se registraron, han pasado por una fase preliminar incluida en una convocatoria, y esta convocatoria indicaba que en la fase preliminar a esta tenían que entregar un video de 5 minutitos. Para ello nos apoyaron pues el equipo de profesores de Ciencias Sociales, liderado por la maestra María Magdalena Saldívar, así que le agradezco mucho su apoyo, maestra. Y bueno, también como parte de la actividad tenemos la participación de un jurado. Quienes están en la primera fila están liderando esta actividad la maestra María Elena Saldívar, y también nos acompaña la maestra, la doctora Mariana Tres, el doctor Benjamín Cruz Torres y el maestro Saúl de la O. Así que bienvenidos, muchas gracias por su participación. Vamos a ir presentando. Para que en cabina nos apoyen por favor con las presentaciones en el siguiente orden. Va a ser primero va a ser la presentación de Abril Alexandra Chávez Jurado. Ahorita se las vamos a ir presentando. Luego, ahorita nada más les voy a comentar para que en cabina nos vayan apoyando en ese orden. Posteriormente va a ser Zair Carbot Cruz Trejo, y luego José Brian Omar Jiménez Velázquez. Y bueno, de ellos vamos a seleccionar, ¿no?, a un ganador que nos va a dar ese veredicto el jurado. Así que pues vamos a disfrutar de esta actividad, y vamos a empezar a presentar a los participantes. Así que le pido a la alumna Abril Alexandra Chávez Jurado que pase al escenario, y que le demos un aplauso por el entusiasmo, el valor de estar aquí. Ella va a presentar el tema de cómputo cuántico. Ella es alumna de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales. Así que muchas gracias por tu participación, Abril, y te cedo la palabra. La computación cuántica surge de la convergencia de 2 de los sucesos de revoluciones científicas más importantes del siglo XX, y estos son los siguientes: la informática y la física cuántica. De las dos podemos desprender muchísimas ramas, pero respecto a la física cuántica tenemos resultados muy interesantes que, pese a que tienen todas estas características, hoy en día no los usamos. Piensen en todos los ordenadores, desde los teléfonos que seguramente todos cargan consigo, hasta las supercomputadoras cuánticas.
¿qué tomamos de ellos? Que todos ocupan la lógica booleana. O son ceros o son unos, pero no hay un estado intermedio. Entonces, con la física cuántica, nosotros podríamos tener múltiples estados a la vez. Y para entender cómo el cómputo se puede transformar, les voy a presentar 3 puntos clave de todo lo que respecta a la revolución cuántica. El primero de ellos es la superposición. Aquí tiene muchísimas cosas muy interesantes la física cuántica que quizás no son tan fáciles de pensar o no son tan inductivas para nosotros. Sin embargo, aquí tenemos unos estados que se pueden superponer, porque a diferencia del mundo que nosotros habitamos, en el estado cuántico puede haber muchas cosas a la vez. En el mundo clásico, algo puede ser o no ser. Por ejemplo, una persona puede estar en un lugar o no estar en un lugar. Una bombilla está prendida o no está prendida, o inclusive un alumno está reprobado o no está aprobado. Y entonces, con este tipo de diferencias, nosotros podemos distinguir cómo es algo. Pero en el mundo cuántico esto no ocurre, ya que puede haber superposición de estados. Y esto es muy interesante, ya que con los bits convencionales solo tenemos ciertas posibilidades de combinación. Y cuando añadimos los qubits o bits cuánticos, esto nos permite hacer muchas más combinaciones y eleva exponencialmente el cómputo cuántico. Como siguiente punto, voy a hablarles del entrelazamiento cuántico, que es otro de los principios que rigen la física cuántica. Aquí tenemos que dos sistemas están profundamente correlacionados entre sí. Da lo mismo si uno está en esa puerta del auditorio y el otro está hasta Japón. Si tienen este vínculo, lo que pase en uno va a afectar indistintamente al otro. Esto lo podemos ver con la siguiente analogía. Supongamos que tenemos 2 suéteres, uno rojo y el otro azul. Y entonces decidimos guardarlos en unas cajas. Ya, las empaquetamos y quedan perfectamente irreconocibles. Y de ahí podemos enviarlas a cualquier parte del mundo. Y la van a recibir 2 personas. Supongamos que una persona, ya que recibe la caja, decide abrirla. No tiene idea de qué suéter contiene. Y la abre. Y entonces descubre que tiene el suéter rojo. ¿Y qué pasa con esto? Sabe inmediatamente que entonces la otra caja que recibió alguna otra persona tenía el suéter azul. Pero esto no pasa en el mundo cuántico de la manera en la que nosotros lo pensamos. Porque ustedes podrían decirme, bueno, es que el experimento ya estaba perfectamente definido. O iba a encontrar el suéter rojo o el suéter azul. Pero en el mundo cuántico pasa que el suéter está como en un estado de superposición entre ambos colores. Bien podría haber estado en medio rojo, medio azul, y ya a la vez en la que la persona abrió la caja y se enteró de que era el suéter rojo, podemos determinar el color y automáticamente influye en el otro. Es el efecto de observar en el mundo cuántico lo que logra que tengamos un resultado y que también afecta su entrelazado. Y también otro principio que es muy interesante es la interferencia. Esto se los voy a ejemplificar con un experimento que yo creo que conocen bien, que es el de las 2 rendijas. Con este experimento, en la física cuántica normal o en cualquier espacio físico normal, tenemos 2 partículas e ingresan por esos espacios. Y sabemos que una partícula solo va a ingresar por una rendija. En el caso del mundo cuántico, podemos ver la dualidad onda-partícula. Entonces, toda la partícula que entre se va a comportar como una onda y va a aparecer como si hubiera entrado por las 2 rendijas a la vez. Y a la vez esta superposición de estados en el que ustedes conocen como es una onda que tiene valles y crestas. Si coinciden 2 valles, se suman y se amplifica la onda. Y si hay 2 crestas, también pasa lo mismo, que se amplifica la onda. Pero si tenemos estados que son contrarios, se anulan. Y entonces eso produce esas franjas que ven por acá, que son como las superposiciones de las posibilidades de estado cuánticas. Y gracias a esto podemos determinar qué era lo que estaba pasando con nuestras ondas, porque el mundo cuántico busca estas probabilidades. Y entonces podemos pensar, ¿qué hace una computadora cuántica una computadora cuántica? Tenemos estos criterios que nos ayudan a determinarlo. El primero es que sea escalable, es decir, que pueda trabajar con muchísimos qubits. En segundo lugar, tenemos la inicialización.
en el que nosotros debemos ser capaces de definir un bit y que normalmente esto se hace en estados de 0. Luego debe tener coherencia. Debemos tener los estados posibles y debe permanecer así durante todo el experimento. Es decir, no puede variar en que deje de ser cuántico y se pase a un estado clásico. Debe permanecer cuántico durante todo el experimento. Como siguiente punto tenemos la universalidad, que se refiere a que con combinación de compuertas debemos producir todas las operaciones que necesitemos para cualquier cálculo. Y finalmente que sea una medición confiable. Es decir, que el estado cuántico permanezca durante todo el experimento y que éste sea preciso. Y si tenemos todo este tipo de cosas, ¿por qué no hay ordenadores cuánticos en nuestras casas? ¿O por qué no se hace computación avanzada con ellos? La respuesta es sencilla. En realidad no hay una manera de mantener bien el estado cuántico, es muy frágil. Si llega algún campo eléctrico, incluso un rayo cósmico o hasta variaciones mínimas de temperatura, pueden hacer que ya se pierda este estado cuántico y en vez de permanecer en un estado cuántico pase a un estado clásico, y eso no nos sirve para absolutamente nada. Y para esto les pongo qué se está haciendo hoy en día. Este es uno de los problemas más grandes. Una computadora cuántica tiene un error por cada 1000 qubits. Y entonces, se repitió, perdón. Este es el error que tiene una computadora clásica. Es un quintillón, que son un 1 seguido de 30 ceros. Entonces es necesario estandarizar esta diferencia, ya que si tenemos tantos errores en un espacio tan pequeño, no podemos garantizar la integridad de nuestras operaciones. Y seguido a esto, tenemos a los aspirantes al qubit, ya que deben tener características muy precisas. Estos son los que son atómicos. Los primeros son con átomos cargados, que se encierran gracias a campos eléctricos en un tipo de vacío, y con ellos se elaboran los cálculos. En segundo lugar, tenemos los átomos neutros. Estos átomos se encierran gracias a láseres. Luego continuamos con los superconductores, que los conseguimos cuando se enfría algo a casi el cero absoluto. Y en el caso de los semiconductores, se trabaja con los electrones de materiales comunes, como el silicio. Posteriormente tenemos la fotónica, que se trata de los fotones en los que se puede encriptar información. Y este topológico, que obviamente tiene que ver con las formas, y que es una propuesta teórica porque realmente no se ha llevado a algún experimento, pero se busca entrelazar cuasipartículas para lograr tener información segura, que no se pueda como decriptar sencillamente. Finalmente con esto les quiero hablar de algunas alternativas del futuro. Si una computadora cuántica tiene tanto potencial para lograr hacer muchos cálculos, ¿a nosotros de qué nos puede llegar a servir? Nos sirve de muchas maneras, ya que se pueden hacer fármacos. Ustedes saben que la mayor parte de las cosas químicas o físicas tienen que ver con las partículas. Entonces, si estos sistemas son capaces de simular de manera clara y muy parecida a la realidad la manera en la que se comportan estos compuestos, se pueden crear cosas que sirvan para hacer mejores catalizadores químicos que agilizan reacciones en la industria química, o también hacer fármacos nuevos y tal vez hasta personalizados. Inclusive está muy planteada en la optimización de recursos, en cómo encuentras una vía más rápida para llegar a algún lugar, o en cómo puede una organización mejorar sus recursos y optimizarlos de la manera más adecuada. Y finalmente, ¿qué podemos concluir de todo esto? Yo creo que lo más interesante sobre la computación cuántica es todo el potencial que tiene la física aplicada a máquinas. Y además esto no solamente tiene que ver con que se puedan realizar o no las máquinas, sino en lo que toda la física cuántica nos dice sobre el mundo que habitamos. Cómo las leyes de estas pequeñas partículas que nosotros ni percibimos realmente modelan nuestro mundo. Y de qué manera podemos aprovechar todo esto, no solo para la computación, que yo creo que es algo que nos interesa mucho a todos, sino en cómo se puede aprovechar realmente para tal vez cuestiones psicológicas, médicas y también de ciencias humanas. Eso sería todo. Muchas gracias. Gracias, Alexandra. Muy bien, pues su participación fue de 10 minutos, exactamente, así que muy bien, Alexandra.
Ahora vamos a presentar al alumno Said Carbot Cruz Trejo con el tema de aplicaciones de los números aleatorios certificados en seguridad informática. Adelante, Said, bienvenido. Un aplauso para el valiente Said. Mucho éxito, que lo disfrutes, Said, de la carrera de Ingeniería de Inteligencia Artificial. ¿Es correcto? Sí. Sí, muy bien, pues adelante. Súper. Bueno, mi nombre es Said Carbot, soy de quinto semestre, soy alumno BEFI con el profesor Didier. Ayer dio unas pláticas él. Pues ahorita nuestras líneas de investigación están en torno a cómo se generan los números aleatorios con base en cómputo cuántico. Y está bastante interesante porque resultó que esto tiene muchísimos usos en ciberseguridad. Y pues bueno, primero vamos a hablar sobre las tendencias que hay ahorita en ciber. La que más está en boca con base en lo que dice IBM en un reporte que sacó a principios de este año es robar ahora y desencriptar después. Esto significa que, por ejemplo, alguien se puede robar ahorita la base de datos de Secretaría de Relaciones Exteriores y en unos 2 o 3 años ya cuando el cómputo cuántico pueda empezar a generar pasaportes falsos. Y es que esta información que no cambia tan rápido en el tiempo, porque los pasaportes duran hasta 10 años. Pero este mismo reporte de IBM también da pues soluciones, o cuando menos perspectivas de cómo evitar que esto pase. En el sentido de... ahí está. De habilidad criptográfica y de nuevos estándares. Por supuesto, todo con base en el NIST, que es un organismo de Estados Unidos enfocado a ciberseguridad. Entonces, me voy a abocar solamente a estas dos tendencias específicas, porque hay otras varias, pero pues, no me da tiempo. Entonces, resultó que estas dos tendencias utilizan números aleatorios. Y lo divertido de esto es ver con base en qué vamos a empezar a diseñar estos números aleatorios utilizando el cómputo cuántico. Para poder explicar esto, necesito explicar 3 cosas principales. ¿Qué es primero el Cross Entropy Benchmarking? Después el XCB y hasta el final las aplicaciones. Y eso tiene una seriación en el sentido de que la tercera utiliza la segunda y la segunda utiliza la primera. Entonces, primero, el Cross Entropy Benchmarking fue propuesto en el 2018 por principalmente por un personaje que se llama Boixo y otro grupo de personas con el que trabajó, y versa sobre poder analizar qué es lo que están haciendo las computadoras cuánticas. Esta persona, Boixo, no utilizó computadoras cuánticas per se, solamente las modeló en cómputo clásico, y lo que está intentando verificar es que las computadoras cuánticas regresen lo que las computadoras clásicas creen que van a regresar. Y esto es importante porque cuando este señor publicó el paper, todavía no había tanta apertura al uso de las computadoras cuánticas como hay hoy en día. Entonces, lo importante de esto es que la distribución de las probabilidades de los experimentos que pasen en la computadora cuántica sea de exponencial inversa, en el sentido de que mientras más nos acerquemos hacia el infinito, hacia la derecha, existe un mayor número de experimentos que vayan a pasar con la misma probabilidad, que la misma probabilidad significa que va a ser muy bajita porque nos estamos acercando al cero. Y entonces, si la computadora cuántica empieza a procesar la información y se trabaja en el sentido de la exponencial inversa y regresa lo mismo que dice la computadora clásica, entonces podemos decir que esa computadora cuántica es confiable, porque como mi compañera mencionó hace ratito, las computadoras cuánticas todavía están en una parte en la que tienen muchísimos errores. Entonces, imaginémonos que tenemos 49 qubits, de izquierda a derecha está el 0, hasta la derecha está el 49. Lo que este personaje proponía para poder ver si una computadora cuántica tenía una distribución de exponencial inversa conforme más avanzaba su procesamiento, es poder verificar que mientras más profundidad haya en las compuertas, esto significa que a mayor número de compuertas hay un mayor número de profundidad, y las compuertas son los operadores lógicos con los que funciona la computadora cuántica. Entonces, mientras más profundo sea, o sea, el primer laberinto es la compuerta, el nivel 0, y en este caso llegamos hasta una profundidad de 40. Mientras más profundo sea, en este ejemplo en específico, más se van a ir mezclando los colores. Esto significa
que mientras más profundo sea, más complicado va a ser poder describir las probabilidades en las que en un punto en específico, por ejemplo este de acá, podemos, o sea, va a ser más difícil poder describir qué colores hay en ese punto en específico. Y como el tamaño del laberinto crece en un ratio exponencial, entonces eso significa que del primero al segundo va a haber un crecimiento exponencial y así sucesivamente hasta 40. Y eso ayuda mucho a que las probabilidades se distribuyan de forma muy uniforme. Entonces, en el segundo punto, acerca del XCB, las personas de JP Morgan Chase, que es una institución financiera muy grande a nivel mundial, se dieron a la tarea de ya implementar lo que esta persona de Boxer en 2018 propuso. Este paper salió en marzo de este año, en 2025. Lo que estas personas plantean es exactamente lo mismo, pero ya aplicado a computadoras cuánticas. Lo que están proponiendo es que hay un dip, o sea, una profundidad muy muy grande, y que al mismo tiempo se corra lo que sea que se esté corriendo en el circuito cuántico en un tiempo muy muy corto. La única diferencia que estas personas de JP Morgan plantearon es que en vez de correr todo en un solo laberinto, utilizando este como ejemplo, corrieron muchos laberintos chiquitos al mismo tiempo. Y esto hace que el modelado, la simulación en cómputo clásico sea posible, porque como referencia, las computadoras clásicas hasta ahorita solamente pueden correr 46 qubits en general, pero estas personas de JP Morgan corrieron 56. Entonces, lo que estas personas encontraron es que justamente lo que Boixo proponía en 2018 sí nos servía justamente para poder generar un desorden manifiesto que se llama entropía. Entonces, ya respecto de las aplicaciones, ya sabemos con base en qué está funcionando el XCB y ya sabemos más o menos cómo funciona el XCB. Entonces las aplicaciones son varias. Yo me voy a enfocar solamente en dos, respecto de los mercados financieros y del blockchain. Esta información también está basada en un paper que sacó JP Morgan, también a principios de este año, en 2025, con base en el paper pasado, en donde ya aplican lo de XCB. Esto está interesante porque ellos dividen las aplicaciones en tres grandes rubros: primitivas criptográficas, sesgo, equidad y privacidad, y hasta el final blockchain y aplicaciones descentralizadas. Pero como les digo, solamente me voy a enfocar en estas dos, en mercados financieros y en blockchain. Entonces, primero, mercados financieros. Ellos describieron 4 aplicaciones específicas en mercados financieros. Yo solamente voy a hablar de 2. Y imaginen que a Doc a empresas Doc le va muy bien y empieza a pensar, ¿saben qué? Voy a empezar a vender acciones. ¿Todo bien? Se dan a la tarea de empezar a vender acciones, y a esa primera venta de acciones se le llama IPO, Initial Public Offering. Lo importante de esto es que las casas financieras muy grandes como Morgan Stanley pueden comprar grandes pedazos de los shares de este IPO, pero los minoristas como nosotros o cualquier otra persona que quiera comprar acciones solamente puede comprar un número limitado de acciones. Entonces llega un punto en el que las personas empiezan a pedir la misma acción, y aquí entra la parte cuántica, en el sentido de verificar, más bien de generar un random con base en cómputo cuántico para poder decidir quién va a comprar la acción, y con eso nivelar más o menos el terreno para que todo el mundo tenga la misma oportunidad de comprar esta acción. Otra aplicación es impedir el HFT, que es High Frequency Trading. Básicamente este es un pay to win, en el sentido de que si alguien tiene unos servers muy muy rápidos y otra persona diferente tiene unos servers muy muy lentos, la persona que tiene los servers muy muy rápidos va a poder hacer muchísimo dinero en el sentido de utilizar el HFT, porque va a hacer muchas compras y ventas rapidísimas con un margen de ingresos muy muy chiquititos, pero que se multiplica exponencialmente, en el sentido de que hace muchas compras y ventas. En caso contrario de alguien que tiene un server muy muy lento, pues va a poder hacer las mismas compras y ventas, pero a un ratio muchísimo más lento, entonces va a poder generar muchísimo menos dinero. Entonces, en algunas bolsas del mundo se intenta evitar esto, en el sentido de que quien intente comprar un stock share,
le vamos a dar aleatoriamente, ya sea al conejo o a la tortuga, un delay. Con esto vamos a poder pues equilibrar la balanza en el sentido de que no exista un pay to win para esta parte de los mercados financieros. Y ya por último, la aplicación, el blockchain. Para los no iniciados como yo, por ejemplo, el blockchain es básicamente un database descentralizado en el que las diferentes computadoras tienen un cachito de ese mismo database, pero ninguna tiene el database completo. Entonces, lo que aquí funciona en la parte del número aleatorio cuántico es que imaginemos que Turquesa quiere hacer una compraventa y necesita que alguien valide que lo que está intentando hacer Turquesa se vale. Entonces, hay diferentes servers a nivel mundial y la parte aleatoria viene en el sentido de vamos a ver a quién le asignamos que verifique o que valide lo que está intentando hacer Turquesa. Y es que si empieza a haber un sesgo en el sentido de que se empiecen a asignar más tareas a un solo server para poder validar, pues este server va a empezar a tener como un peso más fuerte en el blockchain y eso no está bien. Y ya por último, en la presentación, ¿cómo relaciono yo esto de los números aleatorios con lo que estoy viendo en IA y en respecto de ciberseguridad? Hay algo que se llama aprendizaje federado, que es básicamente poder entrenar un modelo de IA con diferentes dispositivos, pero sin compartir información. Es lo que hace Apple, pero pues lo importante de esto es que si utilizamos la aleatoriedad... Said, vamos a dejar de concluir, okay, pero ya pasamos de los 10. Súper. Bueno, si quieres concluir. Sí, está bien. ¿Sí? ¿Todavía te falta mucho? Sí. No, bueno, me falta esta. Vale, te dejamos concluir. Sí, gracias. Entonces, lo interesante de esto es que, del respecto de ciberseguridad, no podemos saber qué dispositivo es el bueno y cuál es el malo. Entonces, vamos a utilizar los números aleatorios cuánticos, con base en cómputo cuántico, para poder escoger cualquiera de estos aleatoriamente y poder entrenar nuestro modelo, y con eso se crea un modelo muchísimo más seguro. Y pues muchas gracias por su atención. Gracias, Said. Muy interesante. Muchas gracias. Ahora vamos a presentar al alumno de Ingeniería en Sistemas Computacionales, José Brian Omar Jiménez Velázquez, de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, con el tema de inteligencia artificial. Un aplauso, por favor, bienvenido. Buenos días a todos. Pues yo pensaba llegar con un chiste, pero no se me ocurrió nada. Así que empezamos con lo fuerte, inteligencia artificial. Prácticamente lo que es la inteligencia artificial es aquella tecnología que le va a dar la capacidad a la máquina a hacer todos estos procesos que hace el humano. Pero antes, apóyenme ustedes levantando la mano. ¿Quién piensa que la inteligencia artificial nos va a quitar el trabajo? ¿Alguien? ¿Alguien es el valiente? ¿No? ¿Todos piensan que no nos va a quitar? Ok, muy bien. Ahora, la siguiente pregunta. Esta es una pregunta personal. ¿Se consideran inteligentes? ¿Alguien? ¿No? ¿No? ¿Nadie? Bueno, tengo una buena dinámica con esto. Pero, pongamos un poquito más en contexto de lo que hay para partir lo fuerte de la presentación. Primeramente, existe lo que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es aquello que va a tratar de imitar el comportamiento de un humano. Sus principales características de estos se dividen en 4, que es razonar, aprender, percibir y tomar decisiones. Todos estos tenemos muchos ejemplos en la vida cotidiana. Algunos les puse 3, que son los chatbots, reconocimiento de voz, y lo que son los sistemas de recomendación. En lo particular, a mí los sistemas de recomendación no me gusta el título como tal, pero es lo más correcto que hay que decir. El siguiente es el Machine Learning. Esto es una subcategoría de lo que es inteligencia artificial, pero su principal fuerte es de que son algoritmos estadísticos. Dentro de estos 3 existen 3 principales vertientes. El primero, que es aprendizaje supervisado. Pongamos un ejemplo, yo les doy un cúmulo de fotos, perros y gatos, ustedes ya van a saber qué es un perro y un gato. Entonces, si les doy una nueva fotografía, ustedes ya van a identificar primeramente si es un perro o es un gato. El siguiente es el aprendizaje no supervisado. A diferencia del anterior,